Disculpe, señorita, dijo Claudia, la auxiliar de vuelo con voz firme pero educada. La primera clase está reservada exclusivamente para pasajeros de pago. Sofía, la joven de raza negra, parpadeó sorprendida. Miró su tarjeta de embarque y luego volvió a mirar a Claudia. «Realmente tengo un billete de primera clase», respondió en voz baja pero firme. «Aquí está mi billete. Seguro que ha habido algún error». «Tú no perteneces aquí y será mejor que te vayas», espetó Claudia. «Si no obedeces me veré obligada a tomar medidas y llamar a seguridad». Lo que no sabía era que la chica a la que acababa de humillar era la propia hija del dueño de la aerolínea, y pronto saldrían a la luz sus arraigados prejuicios. Mientras nos adentramos en esta historia, escribid en los comentarios desde dónde estáis viendo este video. Y suscribíos si también pensáis que todo el mundo merece un trato justo, independientemente de quiénes sean. El aeropuerto bullía de vida. Los pasajeros se movían con prisa, las maletas rodaban por el brillante suelo y los anuncios resonaban continuamente por megafonía. De vez en cuando, la risa de alguna familia rompía el ajetreo. La gente se dirigía a las puertas de embarque con pasos apresurados y llenos de emoción. Entre la multitud, en la interminable fila de pasajeros, Sofía Benavides destacaba de alguna manera. No porque buscase atención, sino porque poseía un porte tranquilo y seguro. Esperaba con calma, sujetando firmemente su tarjeta de embarque de primera clase. Era una adolescente educada y reservada, cuya emoción se veía algo contenida por su naturaleza tímida. Sin embargo, este vuelo no era para ella un simple viaje, sino una celebración importante. Acababa de terminar sus estudios tras obtener una prestigiosa beca en los Estados Unidos. Vestida con ropa elegante y discretamente a la moda, entró en la exclusiva sala de espera de primera clase con su tarjeta de embarque en la mano. Los suaves asientos de cuero de la sala, la iluminación ambiental y la tenue música de jazz transmitían una sensación de confort y privilegio. Los demás pasajeros sorbían café, leían periódicos o trabajaban en sus portátiles. Sofía ocupó un cómodo sillón, colocando su teléfono y su café delante de ella. Miró su tarjeta de embarque por enésima vez, no porque tuviera dudas, sino porque esperaba con impaciencia el despegue. No alardeaba de viajar en primera clase, pero quería disfrutar de su comodidad con pleno derecho. Mientras Sofía miraba su teléfono, llegó un mensaje de su padre. «¿Estás a punto de embarcar? Escríbeme cuando te sientes». Ella respondió de inmediato. «Estoy a punto de despegar. Te escribo cuando esté cómodamente instalada. Todo en orden». El padre de Sofía, Víctor Benavides, no solo era un padre orgulloso, sino también el propietario de la aerolínea con la que su hija estaba a punto de viajar. Sin embargo, debido a su naturaleza modesta, rara vez destacaba su posición. Sofía creció viendo cómo su padre respetaba a todos por igual, desde el personal de limpieza hasta los miembros del consejo de administración. Siempre había admirado la modestia de su padre. A pesar de haber alcanzado un éxito enorme, le enseñó a su hija la importancia del respeto y la amabilidad. Pocos sabían que Sofía era su hija. A Víctor le gustaba mantener la vida familiar con discreción, y Sofía también lo prefería así. Por un momento miró la hilera de aviones a través del enorme ventanal. Hacía 2 años que no visitaba su hogar, ya que vivía en otro estado cerca de la universidad. Aunque le gustaba la independencia, le resultaba difícil estar lejos de su familia, especialmente de su padre. Este viaje era diferente, de alguna manera más íntimo. Llegaba a casa, le esperaba una cena especial para celebrar su regreso y tenía la oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que habían llegado juntos como familia. Cuando subió al avión, apenas podía esperar a llegar. Ya se imaginaba el momento en que se reencontraría con su padre y recordaba todas las vivencias compartidas. No podía sospechar los obstáculos que le esperaban en ese avión, como tampoco Claudia sospechaba la complicación que generarían sus prejuicios. En la sala de espera, mientras Sofía estaba ocupada con su teléfono, observó a 2 auxiliares de vuelo que estaban cerca del mostrador de servicio. Una de ellas, una mujer de rasgos afilados y cabello recogido en un moño apretado, la miraba de reojo. Era Claudia Herreros, la jefa de auxiliares de vuelo, quien, con muchos años de experiencia a sus espaldas,
respondía a los pasajeros con una sonrisa tensa. Claudia le susurró a su colega en voz baja: «La primera clase se ha vuelto demasiado accesible». Su tono de voz destilaba cierta superioridad, como si estuviera segura de que ciertos pasajeros no eran dignos de ese entorno. Su colega rió nerviosamente, pero no dijo nada. Pronto anunciaron el embarque. Sofía se levantó, cogió su equipaje de mano y se puso en la fila de espera para primera clase. Claudia estaba ahora en la entrada del avión, revisando las tarjetas de embarque de los pasajeros con una sonrisa ensayada. «Bienvenido a bordo», dijo con voz cálida a un hombre mayor, vestido con un elegante traje. A otra mujer que llegaba con un bolso de diseñador, le dijo amablemente: «Que tenga un buen viaje». Cuando le tocó el turno a Sofía, la expresión de Claudia cambió sutil pero perceptiblemente. Recorrió con la mirada la tarjeta de embarque y sus ojos se entrecerraron por un instante. El billete indicaba claramente primera clase, pero Claudia esbozó una sonrisa rígida. «Oh, la clase turista está más atrás», señaló hacia la parte trasera del avión. Sofía parpadeó sorprendida. «Mi billete dice primera clase», dijo, mostrándole la tarjeta de embarque a Claudia. Sin embargo, Claudia no cedió, como si no la hubiera oído. «Seguro que ha habido un error, por favor. Diríjase a la clase turista», comunicó con una cortesía fría que ocultaba tensión. Los pasajeros detrás de ella comenzaban a impacientarse, y la tensión ya se sentía en la fila. Sofía apretó los puños, pero su voz permaneció tranquila. «No ha habido ningún error. Mi billete es para aquí, para primera clase». «Mire, no quiero causar problemas», dijo Claudia en voz más baja pero con firmeza. «Por favor, apártese para que podamos avanzar». Pero Sofía fue inflexible y finalmente subió al avión, dirigiéndose directamente a su asiento asignado en primera clase. La mirada de Claudia la siguió, con un destello de molestia en su rostro. Sofía pronto ocupó su asiento en primera clase y colocó su equipaje de mano en el compartimento superior. La cabina era maravillosamente elegante, con asientos espaciosos y una atmósfera tranquila. Sofía bajó un poco la persiana de la ventana para que no le deslumbrara el sol. Unos minutos después, Claudia también llegó a la cabina. Llevaba mucho tiempo en la profesión, era famosa por ser estricta y perspicaz, y por mantener la situación bajo control con habilidad. Sus zapatos de tacón alto resonaban ruidosamente en el suelo cuando se acercó a Sofía. Su expresión facial irradiaba una profesionalidad cortés, pero su voz era notablemente tensa. «Disculpe, señorita», comenzó con voz oficial. «Esta primera clase está reservada para pasajeros de pago». Sofía volvió a mirar sorprendida su billete y luego a Claudia. «Este es mi billete de primera clase», dijo en voz baja pero con seguridad. «Aquí tiene». Claudia, sin embargo, no tomó el billete. Simplemente cruzó los brazos y miró a Sofía con recelo. «No lo creo», dijo con frialdad. «Hágase a un lado mientras arreglo esto». La frase golpeó a Sofía como una bofetada. Se quedó paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. A su alrededor ya se sentían las miradas curiosas de los demás pasajeros. Algunos la miraban con lástima, otros susurraban entre ellos con desaprobación. La humillación se reflejaba en el rostro de Sofía, pero mantuvo la compostura. Claudia no se detuvo ahí. Se acercó más y adoptó un tono aún más agudo. «¿Me permite ver su billete otra vez? ¿Está segura de que no ha cogido por error la tarjeta de embarque de otra persona?» Sofía entregó de nuevo su propio billete con mano temblorosa. «Es mío», dijo en voz baja, mientras intentaba mantener la calma. «Me lo compró mi padre». Claudia arqueó una ceja. «¿Su padre? ¿Y dónde está ahora?» «Me espera en casa, en el destino», respondió Sofía. Claudia dejó escapar un pequeño suspiro burlón y luego miró a su alrededor, como buscando confirmación. «Tengo que verificar esto», comunicó con frialdad. «Quédese aquí». Sofía se quedó sola, se sentó lentamente e intentó recomponerse. Los pasajeros a su alrededor seguían susurrando. Algunos la miraban con desaprobación. Nadie la defendió ni cuestionó la decisión de Claudia. El consejo de su padre resonaba en su interior. Conserva siempre tu dignidad, incluso cuando los demás no lo hagan. Pero era difícil manejar esta humillación con sangre fría.
Sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse lentamente, pero no las dejó escapar. En cuanto Claudia se marchó, Sofía se quedó sola con la vergüenza abrasadora. Las miradas de quienes la rodeaban parecían quemarla. Algunos se apartaron con lástima, otros parecían observar la escena con manifiesta satisfacción. Unos minutos más tarde, Claudia regresó, esta vez hablando más alto y con más seguridad. Le pido disculpas, pero me veo obligada a pedirle que se traslade a la clase turista. Este asiento ha sido asignado a otra persona. Pertenece a donde indica su billete, declaró. Algunos pasajeros levantaron la cabeza con interés ante el comentario. Sofía volvió a buscar su billete y comunicó con voz tranquila. Pero este es mi asiento. ¿Cómo puede ser de otra persona si el número de asiento está claramente indicado en la tarjeta de embarque? Claudia se cruzó de brazos y negó lentamente con la cabeza, como si estuviera impaciente. Si no coopera, me veré obligada a llamar a seguridad. La tensión en la cabina aumentaba notablemente. Sofía miró fijamente a los ojos de Claudia, defendiéndose con firmeza. Aquello ya era una cuestión de abierta oposición, y nadie sabía a dónde conduciría. Los susurros se extendieron lentamente como la pólvora entre los demás pasajeros. Un hombre de negocios se inclinó hacia su compañero de viaje. Parece que alguien intentó colarse donde no debía. Una mujer mayor en la fila de al lado negó con la cabeza, con expresión de desaprobación. «Esto no parece correcto», murmuró en voz baja. Pero no todos estaban del lado de Sofía. Había un hombre unas filas más atrás que refunfuñó para sí. «Si realmente su billete no es para aquí, entonces la auxiliar de vuelo tiene razón». Claudia, sin embargo, estaba decidida a hacer valer su autoridad y no pensaba retroceder. Finalmente, llamó de verdad a los de seguridad. En pocos minutos llegaron 2 agentes uniformados, aumentando la tensa atmósfera. Se acercaron al asiento de Sofía, con expresión seria. Sofía explicó la situación con voz tranquila. Mostró su billete, afirmando en todo momento que ese era su asiento legítimamente comprado. Sin embargo, los de seguridad dieron más crédito a la palabra de Claudia, quien a sus ojos era la jefa de auxiliares de vuelo responsable del vuelo. «Señorita», dijo uno de los agentes en voz baja pero firme, «nos vemos obligados a pedirle que se cambie a otro asiento». Sofía los miró a los ojos y con voz tranquila pero firme volvió a mostrar la tarjeta de embarque. «Este es mi asiento. Estoy aquí legítimamente». Los agentes dudaron un instante. Luego miraron a Claudia, quien asintió con firmeza, como indicando que estaba completamente segura de lo que hacía. «Su asiento está en la clase turista», dijo con dureza. Finalmente, los agentes de seguridad se pusieron del lado de Claudia y pidieron a Sofía que los acompañara a la clase turista. Mientras caminaba hacia atrás, las miradas curiosas de los pasajeros la siguieron y los susurros ahora eran claramente audibles. Aunque mantuvo la compostura, la humillación era evidente. Mientras tanto, en primera clase, Claudia regresó con visible satisfacción. Desfiló con seguridad entre las filas de asientos, hablando lo suficientemente alto a su colega para que todos la oyeran. Así es como hay que tratar a los que causan problemas. Luego alzó la voz para que otros también la oyeran. La primera clase es para quienes pertenecen aquí. Sofía se sentó en clase turista con la cabeza gacha, pero su compostura seguía siendo disciplinada. Algunos pasajeros la observaban con curiosidad, otros con indiferencia y otros más con desprecio. De nuevo hubo quienes le lanzaron una mirada compasiva, pero pocos se atrevieron a contradecir lo sucedido. Allá arriba, Claudia seguía atareada, mientras proclamaba con orgullo: «Esta chica seguro que no parecía alguien que pudiera permitirse la primera clase. Aquí solo pueden venir los que realmente pertenecen». ¿Tenía razón Claudia al juzgar a Sofía por el color de su piel? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros si para vosotros también es importante que nadie sufra discriminación. Y si tú también crees que todo el mundo merece justicia, entonces suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. A medida que continuaba el vuelo, el suave murmullo de la cabina contrastaba fuertemente con la tensión que vibraba en el aire. Sofía estaba sentada en clase turista, con la espalda recta y una expresión serena. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro la consumía la frustración.
Miró su teléfono donde todavía estaba el mensaje no enviado a su padre. «Esto no está bien, papá. ¿Por qué no me creyeron?». Sin embargo, no lo envió. Sabía que su padre actuaría de inmediato, y probablemente no con delicadeza. Sofía intentó mantener la calma, aunque no era fácil. Con cada mirada de rechazo, con cada comentario despectivo, sentía el juicio de Claudia. No solo le dolía la situación incómoda, sino también que la trataran como si no fuera lo suficientemente buena. Aún así, no dejó que esos sentimientos la dominaran por completo. Respiró hondo. Incluso cuando los susurros de los pasajeros se intensificaron y las miradas inquisitivas se volvieron cada vez más desagradables, Sofía siguió sentada con la cabeza alta. Por dentro, la humillación le dolía, pero intentó no demostrarlo. Mientras tanto, en primera clase, otra auxiliar de vuelo le preguntó a Claudia por qué había tratado así a aquella joven. Claudia respondió con voz altanera, y lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyeran. Creía que podía entrar así como si nada y exigir cualquier cosa. Se necesita algo de experiencia para ver a través de estas cosas. Tuve que ponerla de nuevo en su sitio. Algunos rieron forzadamente, otros se miraron entre sí con incomodidad, sintiendo que los comentarios de Claudia distaban mucho de ser profesionales. Allí, en la clase turista, Sofía intentaba mantener la compostura, aunque la humillación que acababa de sufrir la quemaba. Su billete de primera clase, que antes era la prueba de sus derechos, ahora parecía una broma cruel. Sacó su teléfono y, con dedos ligeramente temblorosos, tecleó el mensaje para su padre. «Papá, me han cambiado a la clase turista. Afirman que solo recibí este asiento por error». La respuesta de Víctor Benavides llegó de inmediato. Era un mensaje breve y conciso, pero irradiaba calma. «Mantén la calma. Me encargo. Avísame si ocurre algo más». Sofía se quedó mirando la pantalla unos instantes. El apoyo inquebrantable de su padre le dio nuevas fuerzas. Respiró hondo y volvió a guardar el teléfono en su bolso. Decidió esperar y confiar en que su padre intervendría en el momento adecuado. Poco tiempo después, Sofía se levantó para estirarse un poco y fue hacia el baño situado al fondo del avión. Mientras hacía cola, una voz suave la llamó por detrás. Vi lo que pasó. Se giró y vio a la mujer mayor que había conocido en primera clase. En la mirada de la mujer se reflejaba compasión y una leve indignación. «Eso no estuvo bien», dijo en voz baja. «No te merecías esto». Añadió que si podía ayudar en algo, solo tenía que decírselo. A Sofía le sorprendió la amabilidad de la mujer. Una suave sonrisa apareció en su rostro. «Gracias, lo agradezco, pero estaré bien», respondió en voz baja. La mujer le tocó el brazo con un gesto de ánimo y luego regresó a su asiento. Mientras tanto, en primera clase, Claudia Herrero seguía deleitándose con el brillo de la victoria que había logrado a sus propios ojos. De pie junto al mostrador, explicaba en voz alta a sus colegas por qué consideraba importante restaurar el orden. Sus compañeros de trabajo se miraron entre sí con incertidumbre, y la tensión entre ellos crecía. Quienes escucharon la jactancia de Claudia cuchichearon entre ellos. Algunos negaron con la cabeza con desaprobación, pero nadie se opuso abiertamente. Claudia, sin embargo, no sospechaba nada de esto. Su confianza en sí misma no hacía más que aumentar. «En realidad, les estoy haciendo un favor. Hay que mantener el nivel. Si dejáramos entrar a cualquiera, sería un caos», declaró con aire de suficiencia. Sentada en las filas más estrechas de la clase turista, Sofía intentaba mantener la calma. Mantenía las manos relajadas sobre el regazo y respiraba de manera uniforme, pero por dentro hervía de rabia impotente. Miró por la pequeña ventanilla las nubes infinitas, tratando de distraer su atención de la injusticia que había sufrido. Unos minutos después, decidió hacer algo sencillo, pero que tal vez la distraería por un rato. Pulsó el botón de llamada situado encima de su cabeza. El suave tintineo casi se perdió en el zumbido del avión. Se recostó cómodamente y esperó pacientemente. Pasaron unos minutos. Sofía vio que los auxiliares de vuelo iban y venían constantemente por los pasillos, atendiendo a los demás pasajeros de forma silenciosa y eficiente. Sin embargo, nadie se acercó a ella.
Finalmente vio que Claudia se acercaba a la clase turista. Su rostro era inexpresivo, mantenía su elegante máscara, pero en sus movimientos se percibía un toque frío y cortante. Se detuvo junto a la fila de Sofía y preguntó secamente, sin ninguna amabilidad: ¿Sí? Sofía la miró con silenciosa cortesía. ¿Podría traerme un vaso de agua, por favor?, preguntó con voz moderada y tranquila. La respuesta de Claudia fue inmediata, pero comedida. Forzó una leve sonrisa en su rostro, que no alcanzó sus ojos. «Por supuesto», dijo con frialdad. Luego dio media vuelta y dejó a Sofía sin decir una palabra más. Sofía observó la figura que se alejaba. Su rostro seguía tranquilo, pero preocupado. Miró su reloj. Pasaron unos minutos, luego 10. Todavía no había recibido agua. Vio que Claudia había regresado a primera clase, donde servía bebidas diligentemente y conversaba amablemente con los pasajeros, como si quisiera demostrar deliberadamente lo atenta y eficiente que era, mientras evitaba cuidadosamente la sección de Sofía. La evidencia del desaire intencionado no pasó desapercibida para Sofía. Volvió a pulsar el botón de llamada, esta vez con la paciencia agotándose. El sonido del timbre, en esta tensa situación, le pareció aún más burlón. Finalmente, Claudia apareció de nuevo en la clase turista, esta vez con un movimiento más lento, casi reacio. Se detuvo junto a la fila de Sofía, con signos de hastío visibles en su rostro. «¿Sí?», preguntó de nuevo. Su voz se había vuelto aguda, y algunos pasajeros cercanos levantaron la cabeza. Sofía conservó la calma con cautela, aunque le costó un esfuerzo. «Antes pedí un vaso de agua», dijo. «¿Podría traérmelo ahora?». Claudia no dijo nada por un momento. Luego su sonrisa forzada reapareció, sin ninguna sinceridad. «Ya se lo traigo», respondió con indiferencia. Sin que Sofía pudiera reaccionar, dio media vuelta y regresó de nuevo a primera clase. La malicia deliberada ya era evidente. Sofía sintió cómo la humillación se clavaba aún más profundamente en ella. Miró a su alrededor preguntándose, ¿alguien más se da cuenta de lo que está pasando? ¿O todos prefieren ignorarlo? ¿Estaba completamente sola? Miró su teléfono donde aún brillaba el mensaje de su padre. «Mantén la calma, me encargo. Avísame si ocurre algo más». Con movimientos rápidos comenzó a responder. «Papá, la auxiliar de vuelo me está fastidiando deliberadamente. Ignora mis peticiones y se comporta como si yo fuera una molestia. Esto ya es insoportable». Enviar. Sintió alivio y desesperación al mismo tiempo. La respuesta de su padre llegó de nuevo a la velocidad del rayo. «Quédate ahí, estoy haciendo la llamada». Solo fueron unas pocas palabras, pero tenían peso. Sofía sabía que su padre no dejaría las cosas así. Si él decía que iba a llamar por teléfono, eso significaba una intervención seria. Sofía suspiró profundamente, intentando recomponerse de nuevo. Un suave movimiento la sacó de sus pensamientos. Una joven que estaba sentada en clase turista se acercó a Sofía, con una expresión amable pero decidida en el rostro. Se inclinó con cautela y habló en voz baja pero firme. «Esta auxiliar de vuelo siempre es así de cruel con los pasajeros de raza negra. Cree que no tenemos nada que hacer aquí y que seguramente no tendríamos dinero para primera clase. Esto no debería tolerarse. Espero que reciba su castigo por todo lo que te ha hecho». Su mirada reflejaba indignación. Sofía parpadeó un par de veces y sintió que las sinceras palabras de la chica resquebrajaban un poco su compostura anterior. «Gracias», dijo en voz baja. «Recibirá lo suyo, estoy segura de ello». Su voz permaneció tranquila, pero se podían sentir las emociones contenidas. Luego, una pequeña sonrisa de agradecimiento cruzó su rostro. «Muchas gracias por decírmelo. Significa mucho. Pero estaré bien, no te preocupes». La chica asintió y dejó una sensación de calidez al regresar a su asiento. El avión se encontraba entonces a mitad de vuelo, muy por encima de las nubes. En la cabina de pilotos reinaba un tranquilo zumbido, interrumpido por el timbre de la línea de seguridad. El capitán, un piloto experimentado y de gran prestigio, cogió el auricular. Al principio su expresión permaneció neutra, observando los instrumentos por costumbre. Pero al oír la voz al otro lado de la línea,
sus facciones se endurecieron y su postura se tensó. Quien llamaba no era otro que Víctor Benavides, el propietario de la aerolínea. Aunque su voz era serena y reflexiva, no cabía duda de que tenía poder. Sus instrucciones fueron claras, sin dejar lugar a malentendidos. «Entendido, señor», respondió el capitán, con una seriedad palpable en la voz. La llamada fue breve, apenas 1 minuto, pero dejó una huella notable. El capitán colgó lentamente el auricular y exhaló largamente. Sabía que si un hombre como Víctor Benavides lo llamaba en pleno vuelo, se trataba de un asunto serio. Reflexionó un momento más, luego encendió el intercomunicador de a bordo y llamó a la jefa de auxiliares de vuelo. Claudia Herreros, que todavía estaba en primera clase, conversaba con bastante arrogancia con su colega. Entonces sintió un ligero toque en el hombro. Se giró y vio al capitán detrás de ella. Su sonrisa de superioridad desapareció al instante. Claudia primero se molestó nerviosamente por la interrupción inesperada, pero la expresión seria del capitán era inquietante. Se cuadró. «¿Sí, capitán?», preguntó oficialmente. El capitán no se anduvo con rodeos. «Acabo de hablar por teléfono con el señor Víctor Benavides», comenzó, esperando que el nombre calara en la conciencia de Claudia. Claudia frunció el ceño. Su seguridad vaciló por primera vez. «¿Víctor Benavides?», repitió, su voz apenas un susurro. «Sí», confirmó el capitán con voz igualmente firme. «El propietario de la aerolínea. Se ha enterado de que ha habido un incidente a bordo con su hija». Cuando mencionó a Sofía, el rostro de Claudia palideció. Las piezas del rompecabezas encajaron y la revelación la recorrió como una repentina ola de frío. La cuidada narrativa que había construido sobre cómo tratar a los rebeldes de repente pareció frágil y débil. El capitán continuó, con tono concluyente. «El señor Benavides ha comunicado que esperará personalmente el avión tras el aterrizaje. Espera una explicación y quiere que, a partir de ahora, trate a su hija lo mejor posible». Claudia permaneció inmóvil un instante, con los pensamientos acelerados. Se le fue el color del rostro al tomar plena conciencia de la gravedad de la situación. Yo no sabía», balbuceó, y la agudeza anterior había desaparecido por completo de su voz. La expresión del capitán permaneció inalterable. «Eso es irrelevante. Lo importante es cómo se ha gestionado esta situación». El coraje que Claudia creía inquebrantable se derrumbó. Asintió rígidamente, con la garganta seca, y a duras penas logró articular. «Entiendo». En cuanto el capitán regresó a la cabina de pilotos, Claudia seguía petrificada. La confianza en sí misma que había mantenido durante todo el trayecto se había desvanecido. Murmuró para sí como si quisiera tranquilizarse. «Seguro que no habrá ningún problema». Pero sus palabras no sonaron convincentes. La inquietud la seguía carcomiendo, cada vez con más fuerza a cada minuto que pasaba. Durante el resto del vuelo, Claudia se mostró notablemente más retraída. Sus anteriores pasos firmes y decididos se volvieron inseguros y vacilantes. Los comentarios sarcásticos que le habían salido con naturalidad durante todo el viaje ahora cesaron, reemplazados por un tenso silencio. Los pasajeros que antes se habían fijado en ella notaron el cambio de inmediato, y los susurros se extendieron por la cabina, mezclados con curiosidad y una leve satisfacción. Claudia, por su parte, intentaba evitar la mirada de todos. Solo un pensamiento la atormentaba: el encuentro tras el aterrizaje. ¿Qué crees que le pasará a Claudia cuando el avión aterrice? ¿Tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos? Escribe tu opinión en los comentarios y pulsa el botón de suscribirse si te interesan este tipo de historias. Para Claudia Herreros, los minutos posteriores a las palabras del capitán parecieron una pesadilla. La comprensión de que Sofía Benavides era en realidad la hija de Víctor Benavides, el dueño de la aerolínea, destrozó su confianza. Cada paso en la cabina se volvió pesado. Los movimientos antes firmes y arrogantes fueron reemplazados por una incertidumbre nerviosa y vacilante. La frase «esperará personalmente el avión después del aterrizaje» resonaba continuamente en su cabeza, como una campana de alarma que no se podía silenciar. Claudia intentó continuar con su trabajo.
Cogió una bandeja para ofrecer refrescos, pero su mano temblaba ligeramente. Se acercó a uno de los pasajeros de primera clase, esbozó una sonrisa forzada, pero su voz se quebró. ¿Desea una bebida?, preguntó, apenas atreviéndose a mirarle a los ojos. El pasajero frunció el ceño extrañado, sorprendido por el cambio repentino, pero no dijo nada, solo aceptó la bebida. Los colegas de Claudia, acostumbrados a su firmeza, intercambiaron miradas de extrañeza. No quedaba rastro de su anterior dureza, que había sido reemplazada por una tensión palpable. Se equivocó de mano al recoger los vasos vacíos y evitó el contacto visual con los pasajeros. El personal y los pasajeros de los asientos cercanos también comenzaron a susurrar. «¿Qué le ha pasado?», preguntó un colega a otro. «Parece que ha visto un fantasma». Y Claudia se desmoronaba cada vez más. Confundía las peticiones de los pasajeros, llevaba los pedidos a las filas equivocadas y se olvidaba de las solicitudes recientes. Era visible que de vez en cuando regresaba al mostrador de servicio, donde permanecía largos minutos, agarrando con fuerza el borde del mostrador, como buscando estabilidad. Finalmente llegó a un punto sin retorno. Su mirada se desvió hacia la clase turista, donde estaba sentada Sofía, aún manteniendo la calma, a pesar de todo por lo que había pasado. La chica tecleaba en su teléfono, con una leve pero decidida sonrisa de suficiencia en los labios. A Claudia se le encogió el estómago. No podía soportar la idea de que Víctor Benavides subiera al avión y le pidiera explicaciones personalmente sin que ella intentara disculparse. Tragándose el orgullo, Claudia cogió una bandeja y se dirigió hacia el asiento de Sofía. Su corazón latía con fuerza, cada paso era un desafío. Se detuvo junto a la fila y se aclaró la garganta con nerviosismo. «Señorita Benavides», empezó, esta vez con una voz inusualmente baja. «¿Desea algo? ¿Una bebida? ¿Algo de picar? ¿O una toalla caliente?». Sofía levantó la vista. Su expresión era neutra, pero su mirada era aguda. «No, gracias», respondió educadamente, pero con distanciamiento. Claudia vaciló. Su sonrisa forzada flaqueó un poco. «¿Seguro? Cualquier cosa que desee». Sofía solo negó con la cabeza. «Estoy bien, gracias». El rechazo le sentó mal a Claudia, pero no quiso rendirse. Durante la siguiente hora volvió varias veces donde Sofía, ofreciéndole una y otra vez todo tipo de servicios adicionales. Una manta, aperitivos premium e incluso una comida mejor. Sin embargo, Sofía la rechazó todas las veces con cortesía, pero con firmeza. Los demás pasajeros observaban la escena con interés, mientras los susurros se hacían aún más fuertes. «¿Qué habrá pasado para que haya cambiado tanto?», preguntó alguien. «Nunca la había visto humillarse así», comentó otro. A Sofía, sin embargo, no le sorprendió el cambio. Sabía que la actitud de Claudia no nacía de un arrepentimiento genuino, sino del miedo. Cada vez que Claudia se acercaba a ella, Sofía la recibía con una sonrisa educada, indicando así que sus intentos por deshacer lo anterior eran inútiles. Finalmente, Claudia dejó de llevar la bandeja y se acercó a Sofía con las manos vacías. Su rostro estaba tenso. La autoridad anterior había sido reemplazada por una incertidumbre desesperada. Se agachó un poco para estar al mismo nivel que Sofía. «Señorita Benavides», empezó con la voz temblorosa. «Solo quiero decir que lamento lo de antes. Fue un error por mi parte. No sabía...». Calló, sin saber cómo terminar sin incriminarse aún más. «Solo me gustaría que olvidáramos todo esto». Sofía permaneció en silencio un momento, casi inmóvil. Luego respondió con calma y reflexión. «Eso ya no es de mi competencia». Claudia parpadeó confundida. ¿Cómo dice?» «Mi padre se está ocupando del asunto», respondió Sofía, con voz igualmente tranquila pero firme. «Él decidirá si perdona o no». El rostro de Claudia se ensombreció, visiblemente hundida. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El peso de las palabras de Sofía llenó el espacio, sin dejar lugar a la negociación. Fue entonces cuando Claudia comprendió realmente las consecuencias de sus actos y que, a partir de ese momento, no tenía ninguna influencia sobre lo ocurrido. Sofía volvió a mirar su teléfono.
indicando que la conversación había terminado. Claudia permaneció allí un rato más, absorta en sus pensamientos, y luego regresó al mostrador de servicio. Los demás pasajeros, que habían observado toda la escena con interés, volvieron a susurrar, especulando sobre lo que podría haber ocurrido en segundo plano. Para Sofía, sin embargo, todo estaba claro. Había sufrido la humillación y la malicia abierta, pero ahora las tornas habían cambiado. Al mirar por la ventana, una leve sonrisa cruzó su rostro. Sabía que esto era solo el principio. ¿Crees que se debería perdonar a Claudia? Escríbenoslo en los comentarios y no olvides suscribirte ahora. El avión aterrizó suavemente en la pista. Los pasajeros comenzaron lentamente a recoger sus equipajes, preparándose para desembarcar. Muchos, incluso desde el avión que aún rodaba, creyeron ver un movimiento inusual en el exterior. A través de las ventanillas apareció un brillante todoterreno negro que se detuvo justo al lado del avión. Brillaba bajo las luces del aeropuerto. Se abrió la puerta y de él salió Víctor Benavides, el propietario de la aerolínea. Ya su sola presencia irradiaba autoridad, pero dos directivos de alto rango lo seguían, dejando claro que no se trataba de una visita cualquiera. Dentro, los susurros recorrieron el avión casi al instante. ¿Quién es?, preguntó un pasajero codeando al de al lado. Parece importante. Es Víctor Benavides, respondió el otro con los ojos muy abiertos. Esta aerolínea es suya. ¿Qué hace aquí? Víctor subió las escaleras del avión con paso firme. Su expresión era tranquila, pero seria. Al entrar en la cabina, el ambiente cambió. Las conversaciones enmudecieron, todas las miradas se clavaron en él. Recorrió rápidamente los asientos hasta que vio a Sofía, que estaba sentada en la clase turista. Entonces, su rostro adusto se relajó un poco y se dirigió directamente hacia su hija. Sus facciones se suavizaron al inclinarse hacia ella. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, con una preocupación evidente en la voz. Sofía lo miró con expresión serena, aunque se notaban en ella las huellas de un día tenso. Estoy bien, solo ha sido mucho, respondió con cansancio. Víctor le tocó el hombro como para tranquilizarla. Ya ha pasado, dijo en voz baja. No tendrás que volver a pasar por algo así. Luego se enderezó. Su mirada se volvió decidida, recuperando su característica frialdad y firmeza. Se giró entonces hacia Claudia Herreros, que permanecía inmóvil en la parte delantera de la cabina, con una expresión de terror mortal en el rostro. Pudo ver que Víctor Benavides había venido por ella. «Señorita Herreros», dijo Víctor con voz tranquila pero firme. «Tengo entendido que ha habido algún problema con el asiento de mi hija». Claudia se derrumbó por completo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Finalmente balbuceó. «No sabía que era su hija, señor. Ha sido un malentendido». La mirada de Víctor no vaciló. Aunque no levantó la voz, sus palabras fueron graves. No es relevante si sabía quién era, sino cómo la trató a ella, y probablemente a otros también, que no encajan en sus prejuicios. El rostro de Claudia enrojeció, e intentó explicarse, pero las palabras se le trabaron. No pensé. Víctor levantó ligeramente la mano, silenciándola. Su comportamiento es inaceptable. Esta aerolínea se basa en el respeto y la dignidad. Tenemos éxito porque tratamos a cada pasajero, independientemente de su origen, con corrección y profesionalidad. Lo que usted ha hecho atenta contra estos valores. La cabina, que hasta entonces había estado sumida en un silencio sepulcral, estalló en un aplauso atronador. Los pasajeros aplaudieron con entusiasmo a Víctor y los sonidos de aprobación recorrieron los pasillos. Algunos asentían con la cabeza en señal de conformidad, otros se miraban entre sí, visiblemente satisfechos de que se pidieran cuentas a Claudia. Claudia, en cambio, sentía como si tuviera los pies clavados en el suelo. Le temblaban las manos mientras se agarraba al borde del carrito de servicio, con el rostro rojo y la mirada fija en el suelo. Cada golpe de aplauso resonaba para ella como una acusación. Quiso hablar, pero Víctor no la dejó continuar. Miró a los ojos a Sofía, quien le devolvió la mirada con calma, aunque sin emoción. No había malicia en ella, pero tampoco perdón. Solo la certeza de que por fin se haría justicia.
A Claudia la ayudaron a bajar del avión, mientras los pasajeros comentaban en voz baja su partida. «Se lo merecía», murmuró alguien. «No se puede tratar así a los demás, sin consecuencias». Sofía observó la escena desde su asiento. Sintió alivio y satisfacción al mismo tiempo. Su padre regresó a su lado. Su presencia seguía siendo tranquilizadora. «¿Seguro que estás bien?», preguntó de nuevo con dulzura. «Ya estoy bien», respondió Sofía, esta vez con voz más firme. «Gracias, papá». Víctor le sonrió. «Nunca tienes que agradecerme que te defienda. Es mi deber». Mientras el avión se vaciaba, Sofía y su padre se dirigieron juntos hacia la salida. Los acontecimientos del día habían fortalecido el vínculo entre ellos. Mientras tanto, los pasajeros seguían susurrando en voz baja. Muchos miraban a Sofía con admiración y respeto. En las semanas siguientes al incidente, la aerolínea no se quedó de brazos cruzados. Víctor Benavides, quien defendió firmemente los valores de su empresa, ordenó una investigación inmediata y una mejora en los programas de formación del personal. Trabajó personalmente con los directivos para implementar cursos obligatorios sobre diversidad, inclusión y respeto. Estas sesiones tenían como objetivo que nadie más tuviera que sufrir una humillación similar. La formación no se limitó a presentaciones superficiales. Ejercicios profundos y que invitaban a la reflexión, así como historias de invitados, sirvieron para confrontar a los empleados con las posibles consecuencias de sus prejuicios. Se les recordó que su tarea no era solo atender a los pasajeros, sino también respetar su dignidad. Mientras tanto, Claudia Herreros fue despedida tras el incidente. Estuvo apartada durante semanas, consumiéndose, y al principio sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Pero a medida que pasaba el tiempo, fue reconociendo gradualmente lo incorrecto e injusto que había sido su comportamiento, y los profundos prejuicios que albergaba, y que hasta entonces no había examinado. Una noche, sentada a la mesa de la cocina, Claudia abrió su portátil y escribió un largo y sincero correo electrónico a la aerolínea. Pedía perdón no solo por lo que le había hecho a Sofía, sino también por su forma de pensar, que había permitido tal comportamiento. Reconoció que había fracasado no solo como empleada, sino también como persona. «No puedo revertir lo sucedido», escribió, «pero estoy dispuesta a aprender de ello y prometo que nunca más volverá a ocurrir. Si me dieran una nueva oportunidad, me gustaría demostrar que he cambiado». Cuando Víctor Benavides leyó el mensaje, percibió sinceridad y arrepentimiento en las palabras de Claudia. Tras consultar con los miembros de la dirección, decidieron, bajo estrictas condiciones de un período de prueba, readmitirla. Claudia solo podría regresar si aceptaba que cualquier otro comportamiento erróneo o prejuicioso conllevaría un despido inmediato. Claudia comenzó a trabajar de nuevo en la aerolínea con humildad e hizo todo lo posible por enmendar lo sucedido. Participó activamente en los cursos de formación, a menudo utilizando su propio error como ejemplo de cómo este incidente había cambiado su perspectiva. Con el tiempo, sus colegas también notaron cuánto había cambiado. Ya no era la auxiliar de vuelo que juzgaba a los demás basándose en prejuicios. Se convirtió más bien en la persona que hacía esfuerzos adicionales por cada pasajero para que sintieran que eran valorados. Víctor, mientras tanto, también se pronunció públicamente sobre el caso. Unas semanas después, ofreció una rueda de prensa en la que habló con un estilo tranquilo, pero resueltamente firme. «La inclusión no es una opción, sino una responsabilidad», dijo en voz baja pero clara. «Quien recibe un privilegio tiene un deber. Ya se trate de un auxiliar de vuelo o de un pasajero de primera clase, todos tenemos la obligación de tratarnos con respeto y dignidad. Nadie debe sentirse excluido o indigno simplemente por ser quien es o de dónde viene». Sus palabras conmovieron a la opinión pública. La historia recorrió las redes sociales en instantes y muchos la compartieron una y otra vez. Los hashtags inclusión, importante y respeto. Para todos dominaron las conversaciones durante días. Muchos elogiaron el ejemplo de liderazgo y la comunicación abierta de Víctor, mientras que otros compartieron sus propias historias de discriminación, iniciando un diálogo más amplio. Para Sofía, esta experiencia supuso un punto de inflexión en su vida.
Al recordar todo lo sucedido, se dio cuenta de cuánto había aprendido sobre la fuerza, la perseverancia y la importancia de defenderse a sí misma. El apoyo inquebrantable de su padre le demostró que la dignidad y el respeto son fundamentales. Nada puede invalidarlos. La chica también vio cómo se extendía el impacto del incidente. Los nuevos programas de formación, los diálogos en línea e incluso el cambio de Claudia demostraron que sí hay posibilidad de desarrollo y cambio. Aunque fue difícil vivirlo, le dio fuerza saber que de ello también había nacido algo bueno. Unas semanas después, Sofía y su padre se encontraron de nuevo en el aire, esta vez sentados uno al lado del otro en primera clase. Sofía observó al personal, que ahora realizaba su trabajo con profesionalidad y cortesía, con amabilidad y respeto. No había incertidumbre ni prejuicios, solo el servicio impecable que caracterizaba la reputación de la aerolínea. Cuando una de las auxiliares de vuelo le ofreció una bebida con una sonrisa, Sofía devolvió el amable gesto. Miró a su padre y luego sonrió. Se podía sentir lo diferente que era este vuelo, y no solo por la actitud del personal, sino también porque Sofía se sentía más fuerte y segura de sí misma. Se recostó en su asiento y una agradable calma la invadió. El cambio nunca es fácil, pero siempre merece la pena luchar por él. Si tú también crees que debemos defender la igualdad, la equidad y el respeto mutuo para todos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Nos vemos pronto.